ser testigo, tiene que haber muchas cosas, que eso es lo que no está funcionando dentro del país. Alejandro, algo de lo que dijo me llamó muchísimo la atención. Hablaba sobre los bancos y la comercialización de datos, y tocaba usted una fibra que pocas veces se toca cuando se habla de transparencia y corrupción, el sector privado. ¿Cuánto puede cambiar una iniciativa o un impulso de crear una secretaría por la transparencia, una comisión por la transparencia, de tocar esas fibras que quedan por un lado cada vez que se tocan estos tópicos? Miren, ese es un tema fundamental. En Guatemala no hemos tocado, digamos, se habla mucho del tema de acceso a la información, y de hecho tenemos avances notables en el tema de acceso a la información. Sin embargo, ¿quién habla de quién está cuidando mis datos? Si sabemos perfectamente que incluso hasta la Municipalidad de Guatemala, antes de mandar las cosas al RENAP, vendió los datos, pues. Y sabemos de entidades que están lucrando con datos personales, y sabemos que hay bancos de datos personales y no pasa nada. Entonces tenemos un problema con la intimidad. Realmente hay un tema de intimidad que los guatemaltecos tenemos que afrontar, y que, insisto, el Procurador de Derechos Humanos no ha sabido enfocar ese tema institucionalmente hablando. Quizás no lo concibe aún como un terreno de los derechos humanos. Pero la ley se lo otorga, es que la ley le otorga esa obligación a él. ¿Dónde encontramos el punto de intermedio entre transparencia y corrupción? Porque un tema es hablar de transparencia y que los actos sean transparentes, y otra es actuar de medidas en contra de la corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos, Barbie? Bueno, en el ámbito netamente preventivo se trata de establecer buenas prácticas, controles, capacitación, información, cumplimiento de la ley de acceso a la información. Todo eso está en la parte preventiva, digamos. ¿Qué es la parte de transparencia, digamos? ¿Qué es la parte de transparencia? En el tema de corrupción, evidentemente ya entramos a ver si existen figuras penales o no. Ver la calidad de los entes de investigación. Yo siempre he dicho que acá lo que hace falta, por ejemplo, hoy salió un tema de 40 y tantas ONGs, 41 ONGs que están sancionadas, denunciadas en el MP, y uno lo que se pregunta es cuál es la coordinación en el ámbito puramente de lucha contra la corrupción que está haciendo la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, la SAT y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Esas 4 entidades que son claves en el tema de lucha contra la corrupción, que ya es un ámbito plenamente sancionatorio, y que también era lo que mencionaba Alejandro, que tampoco podemos tipificar en exceso las conductas, porque hay que irse también con la parte preventiva. Es un doble juego, no podemos caer todo en el tema preventivo, pero tampoco todo en el ámbito sancionatorio. Alejandro, ¿qué días le quedan al gobierno? Miren, esa decisión no es del gobierno de Otto Pérez. Esta decisión es una decisión de política de país. El guatemalteco, y tenemos que ser muy claros, somos totalmente tolerantes a la corrupción. Existe una cultura de tolerancias a la corrupción. Entonces vemos, por ejemplo, que un alcalde es bueno y no importa si es ladrón, pero que haga obra. Entonces vemos escándalos de corrupción todos los días en el periódico y no pasa nada, ¿verdad? Vemos que la entidad que está ejecutando una carretera es la dueña de la supervisora y no pasa nada. Entonces el guatemalteco realmente tiene que ir cambiando esa cultura de tolerancia hacia la corrupción, y por eso es que decimos que tiene que haber una política que desde distintas perspectivas vaya empujando un modelo distinto. Insisto, si estamos hablando de corrupción y seguimos con el sistema de financiamiento a los partidos políticos y la ley electoral como está, eso es mentira, eso no va a cambiar. Si seguimos con una ley de servicio civil que ya no funciona y que tiene 44 años, eso es mentira, eso no va a cambiar. Y si seguimos con una ley de contrataciones que ya sabemos que también tiene muchos hoyos por ahí, eso no va a cambiar. Entonces tenemos que ir creando unos nuevos mecanismos, y lo que preocupa es, por ejemplo, ahora viene la señora Contralora, y con todo respeto lo digo, y dice que presenta sus reformas, y una de las reformas es que el informe de la Contraloría es plena prueba. Miren, discúlpenme, pero eso no es así, pues. Que la Contraloría diga unas cosas y ahí en la Contraloría, ahí administrativamente, eso es un relajo, ¿verdad? Cualquier persona y cualquier abogado que haya tenido un cliente, que haya tenido un problema en la Contraloría, sabe que hay ausencia de procedimientos, que nadie conoce qué ocurre, que a veces se pagan las multas a la entidad y a veces se pagan las multas al Estado, que hay una dispersión total de autoridad, que no hay criterios uniformes, etcétera, etcétera. Entonces a mí me preocupa mucho también darle tanto poder a la Contraloría cuando sabemos que institucionalmente esa cosa no ha funcionado. Pero basado en todo esto, Marvin, viene también la vicepresidenta y dice, bueno, quien esté en contra de la Secretaría está a favor de la corrupción. Y por unanimidad la Corte de Constitucionalidad declaró que era inconstitucional esta norma. Quiere decir que los magistrados de la CC están a favor de la corrupción, y cualquiera que ha aportado comentarios está a favor de la corrupción.
Bueno, yo creo que ahí evidentemente caemos en el puro terreno del discurso político. Es un hecho que la Secretaría, a pesar de que era relativamente reciente, tenía una gran cantidad de personas trabajando, equipo, etcétera. Que hace más de un mes empezaron a despedirlos a todos. Exactamente, pero Es un tema curioso que hay que tomar en cuenta, porque hace casi un mes empezaron a despedir a personal de la Secretaría, no sé si porque sabían ya que les iban a clausurar o por algún otro problema. yo lo que creo es que hay que evaluar las cosas por sus resultados. Y la Secretaría, lamentablemente, a mi criterio, una evaluación que nosotros hicimos muy a priori de los resultados que han tenido, no ha tenido mayores resultados. Incluso volvemos al tema, ¿no?, que lo que se mencionaba, que la crítica era que a través de la Secretaría se estaba haciendo persecución hacia enemigos del Partido Patriota o adentro del mismo Partido Patriota. Entonces, realmente la Secretaría yo creo que no dio los resultados esperados, tuvo el tiempo apropiado para demostrarlos. Con 3 o 4 personas que ponga a monitorear Guatecompras, uno puede establecer procesos, anomalías muy rápidamente. Entonces no se necesitaban 40 personas para tener los resultados tan bajos que ha creído, entonces que tuvo la Secretaría. Entonces yo realmente creo que lo que dijo la vicepresidenta evidentemente es más un discurso político que un tema real, evidentemente. Un tema serio, pero es lo que Muy delicado, claro, acusar a la Corte, y además que es una sentencia, miren, no se necesita ser abogado para entenderla, realmente esa sentencia está muy clara. Entonces, ¿qué sucede? Está muy clara, pues. Pero porque quizás la pregunta esencial sea, ¿por qué resulta que en esos niveles se cometen errores garrafales de ese tamaño? Esa pregunta sí es muy La difícil. pregunta la planteaba desde la semana pasada, Claudia, porque no es el primer caso. Tenemos el caso del recurso de amparo que está colocado en contra de la formación inicial docente, donde dicen que porque carece de una herramienta legal que le diera vida a la formación inicial docente. ¿Y qué es lo que se dice? Bueno, solo con emitir un acuerdo gubernativo que haría sin materia el recurso, por ejemplo. Pero esos son problemas de procedimientos administrativos legales de la Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo. Puede ser, definitivamente ahí hay un tema Ese puede ser, jurídico fue muy ligero. Mala asesoría de abogados. No sé, no podría acusar yo ahorita a alguien, pero lo que sí puedo decir es que definitivamente la sentencia de la Corte es muy clara en decir que tiene que ser el Congreso el que disponga eso. Y fíjese que a mí me preocupa el argumento de una de las partes, y si no estoy mal por la vicepresidencia, y ahí está en la sentencia, cuando dice que la Constitución puede que diga que sea ley, pero puede ser ley inferior, dice. Ese era un argumento que está ahí, está transcrito en las argumentaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo creo que sí, definitivamente aquí, ojalá que el Congreso se ocupe, pero más que todo que haya realmente una política integral de combate a la corrupción en el país y que no sea un ímpetu de un gobierno, sino que sea un ímpetu que venga y que se siga, porque si no esto no va a cambiar. Gracias, Alejandro. Gracias, Marvin, por nos acompañado. Vamos al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un minuto.